Bien, ¿ya estás? Grabando ya. Sí. Bueno, hola a todos y todas. Esta es la segunda clase que estamos probando esta cuestión del grabado eh, de las clases para poder repetir. Esta va de la mano con la primer clase que ya grabamos con anterioridad, que ustedes tienen que ver para nuestro primer encuentro sincrónico. Que ya les dimos en las presentaciones y que ustedes saben los horarios y los días que tienen que estar. Esta primera clase, ahí está en el encuentro, en la clase está grabada y en las aulas interactivas, estas que nosotros presentamos. Está la bibliografía, están los puntos que vamos a trabajar, los temas que vamos a trabajar, están en el aula virtual. No sé si me queda algo, Leti, en el medio. Eh, No, que es necesario ver esta clase para nuestro primer encuentro sincrónico. Del grupo A será inmediatamente, el grupo B y C será de manera más tardía, pero que es importante también verla y que todo esto va a estar subido y cargado y que la información la busquen porque está. Por ejemplo, esto que recién decías, la bibliografía está en la clase interactiva linkeada para que sepan qué textos leer de esa carpeta de la bibliografía en donde están todos los textos juntos. En sí, cada unidad va a aparecer clase interactiva y el link a la bibliografía. bibliografía Bibliografía. también y el video, este video. Claro, y ustedes pueden entrar ahí y verlo, y digamos, no solamente es importante para nosotros, sino para ustedes, que lo puedan hacer con anterioridad, digamos, no que vengan a la clase sin haber visto nada, porque en realidad terminan siendo como actores pasivos de la situación. Entonces, para nosotros es necesario e importante esta propuesta que le hacemos. En este caso, vamos a hablar particularmente y contextualizar el tema del deporte en la escuela, el deporte de la escuela, el deporte escolar, tantas veces hablado y dicho y tratado de encerrar, ¿no? De enmarcar qué tipo de deporte tenemos en la escuela. Eh, Así que hoy vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar de algunas cuestiones de los modelos de trabajo, las formas de trabajo, los elementos, las posibilidades que tenemos didácticas, las estrategias didácticas que podríamos llegar a implementar y fundamentalmente la intervención docente. ¿Cómo es nuestra intervención con los alumnos? Que me parece que es una llave muy importante. No quiero adelantar a las cuestiones, pero me parece que es una llave muy importante porque es la que nos para, nos presenta, nos condiciona nuestro pensamiento, digamos, en cómo vamos a transmitir transmitir la forma, nuestros saberes o lo que queremos o lo que pretendemos hacer. Así que, no sé, Leti, si estás, vamos a tratar de hacerlo Vamos. coloquial, aflojarse un poco. Si estás, arranco a presentar nuestra presentación. Dale. Así, como ven, acá tenemos la materia. Y ahí estamos, ¿no? Ujú. Bien. Bien. En nuestra primera presentación hay algo que particularmente me ha cerrado en mi cabeza esta preposición del de, que están acá, para poder marcar y contextualizar esto de el deporte de la escuela. El deporte que en algunos lugares se presta a la discusión de deportes sí, deportes no, valores que transmite, la competencia. Creemos esencialmente que el deporte tiene que estar en la escuela, que es un bien cultural, un bien de transmisión, una, algo que está por fuera de la escuela y que hay que introducirlo. Una de las cuestiones que plantea Ángela Einstein es cómo introducir, cómo tamizar pedagógicamente o didácticamente ese deporte de la escuela. Es ahí donde creo cambia esencialmente y radica este, el concepto del deporte de la escuela. ¿Por qué? Porque los objetivos de la escuela son distintos, porque no es la única manera de enseñar o de abordar el deporte
en su enseñanza, porque presentan absolutamente distintos contextos, distintos objetivos en la escuela, a otros lugares, como si nosotros, como vimos en las clases anteriores, el deporte de alto rendimiento o el de alta competencia, el deporte federado, el deporte social, tienen absolutamente otros objetivos. Y acá voy a leer la textual, una cita de Ángela que dice: postular su valor intrínseco, lo que posee como bien cultural, que merece ponerse a disposición de todos, al que todos merecen tener acceso, como lectura, como la lectura, como la escritura, como la música, digamos, ¿no? Que no es algo menor, digamos. La posibilidad, el derecho del acceso al deporte para todos y para todas, ¿no? Eh, bueno, y acá, de la misma manera, resalta el deporte como bien cultural en una sociedad que está legitimado y que necesariamente necesitamos transmitirlas a las generaciones futuras. Digamos, creo que el deporte es una herramienta, esto contextualiza lo que estamos diciendo, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, que nos permite abordar, llegar a algunos objetivos que nos proponemos dentro de la escuela y que no tienen que ver exclusivamente con una lógica de rendimiento, que ahora vamos a ver adentro en la presentación. Leti, Vamos. vamos. Sí, sí. Bien. Como vemos, cuando ustedes vean, quería hacer una acotación de esto, porque nosotros somos nuevos en el Genial, o por lo menos yo 2 o 3 veces. Yo también. Ah, cuando entren a los Geniali nuestros que presentamos, acá tienen una manito que si ustedes hacen así, se les prende cuestiones interactivas que ustedes pueden acceder, como hice yo acá, algunos con un clic, otros al pasar eh, ¿no? el mouse. Así que nada, es Esto es para... importante porque la otra clase no lo explicamos, Claro, sí, sí, propio como de la interacción, ¿no? sí. Y que hay cosas que por ahí nosotros enlazamos videos que no los ponemos acá en la charla, pero que son importantes que ustedes puedan Total. hacer. Bien. ¿Qué elementos nosotros vamos a analizar del deporte de la escuela? Hay varias cuestiones que nos interpelan y que nos interesa dialogar con ustedes sobre estas cuestiones. Uno es cómo es nuestro modelo de enseñanza, qué es lo que proponemos, de qué forma lo proponemos, qué abordamos, qué objetivos pensamos, qué objetivos tenemos, y proponemos uno que se llama el modelo de enseñanza comprensiva del deporte, eh, relacionado siempre, transmitido desde el juego deportivo. Esto también es importante, digamos, porque hay títulos muy particulares de este modelo que tiene que ver con el modelo horizontal, comprensivo, basado en el juego deportivo, ¿no? Esto es muy importante. Esto es uno de los modelos que nosotros proponemos y que nos parece que va de la mano con los objetivos de la escuela. Creemos importante que va de la mano con los objetivos de la escuela porque, eh, por lo que vamos a explicar más adelante, por las cuestiones que pretende y que va canalizado. Otra de las cuestiones que tenemos en cuenta y que es necesario tener en cuenta es el diseño curricular como argumento, como archivo orientador. Particularmente creo que los diseños curriculares actuales, tanto de provincia como el de Cava, eh, tienen una mirada muy interesante sobre la enseñanza, en este caso del deporte de la escuela, que también vamos a abordar. Es otro de los temas que vamos a abordar. Un gran tema, que es lo que dijimos en nuestro comienzo, es la intervención docente. Cómo interviene el docente se marca o enmarca nuestro espíritu, en este caso, en la enseñanza del deporte. Y como estrategia didáctica,
¿no? Como, digamos, ¿cómo podemos intervenir? Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué elementos tengo yo para poder eh, mejorar mis prácticas, analizar las propuestas, digamos, de qué forma? Nos vamos a basar en los elementos estructurales y dinámicos del deporte que nos marca Hernández Moreno. Eh, Esto del deporte de la escuela, hay un texto ahí que nosotros le pusimos en la bibliografía, eh, se lo sacamos de alguna forma a Rosengart, eh, que él dice eh, o anuncia, digamos, fundamentalmente, de poder tener un deporte que necesite de los argumentos que propone la escuela, ¿no? También está Sarni ahí, en otro texto, que propone sobre qué deporte escolar de Audelar, de los uruguayos, que propone qué deporte escolar estamos buscando, ¿no? Dentro de la escuela. Si Beletti, si vos querés agregar cosas, o metete directamente. Sí, hay dos cosas, como, bueno, hay muchos textos que se repiten del primer, como de la primera clase interactiva y en esta, digamos, como que tomamos diferentes elementos, eso por un lado, y por el otro, me parecía valioso también rescatar como esta idea de que el deporte de la escuela significa que en esta polivalencia, en esta polisemia que entendemos que tiene el deporte de la escuela es deporte para nosotros dos, ¿no? En la cosmovisión que hacemos entendemos que el deporte de la escuela es un tipo de deporte, ¿no? Como esta idea en que el deporte no entra a la escuela, bueno, para nosotros hay un deporte, hay un saber, hay un saber cultural, que es importante llevarlo y enseñarlo, ¿no? Obviamente de manera adaptada, que es lo que vamos a ver ahora, y cuáles son las herramientas que tenemos para poder, lo que va a decir incluso Sarni, Cardoso y algunos autores más de la UDELAR van a decir, bueno, cómo el deporte es un saber conocimiento, cómo el diseño curricular se vuelve un contenido, y ese contenido es un saber conocimiento, y cómo lo enseñamos, ¿no? Para poder hacer ese abordaje. Bueno, acá estamos dando como un poco las herramientas que hemos seleccionado para pensar ese abordaje. Y nada, ahí vamos. No, nada más. No. Bien. Acá les dejo, yo seleccioné 3 puntos nada más del diseño curricular, hay muchos más en relación a lo deportivo, pero es interesante ver algunas cuestiones que proponen, ¿no? El diseño curricular en relación a lo deportivo. Eh, Cuando habla de las prácticas deportivas basadas en la comprensión del planteo estratégico, nos habla sobre un juego o una propuesta relacionada al juego inteligente, digamos, al planteo de problemas y resoluciones deportivas, en este caso, de situaciones de juego, esencialmente, que tienen que ver con la lógica interna, ¿no? Y descubrir la lógica interna de ese deporte. En relación a esto es interesante porque quita una mirada muy selectiva de la mirada que en muchos casos está puesta sobre, o centralizada sobre la técnica, sobre el desarrollo de la técnica. Entonces, acá nos propone el diseño curricular habilitar otros espacios que tienen que ver con la táctica, y el modelo comprensivo también lo hace, que tienen que ver con la táctica, con la estrategia y con planteamientos de problemas de los distintos deportes que vimos con anterioridad en la charla 1, que esto de los deportes de invasión, deportes de campo dividido, de bate y campo, ¿no? Entonces, la propuesta ya tiene que ser distinta. Y en esto quiero marcar algunas cuestiones, y ahora me voy al punto 3. Quiero marcar algunas cuestiones, porque a veces uno discute con gente que, ¿no? Eh, nos marcan de un deporte. Por ejemplo, yo gran parte de mi vida fui de deporte del vóley, y es como que no podés opinar de otro deporte. Nosotros estamos tratando de dar elementos
que son comunes fundamentalmente a los deportes de invasión, elementos para que uno pueda trabajar tranquilamente cualquier tipo de deporte, sin necesidad de ser un especialista. Para ser un especialista quizás, o para profundizar algunas cuestiones que tienen que ver con la enseñanza del deporte, podrías ser entrenador, podrías dedicarte a otras cuestiones. Pero para trabajar cualquier tipo de deporte, de conjunto, estamos hablando, eh, teniendo en cuenta algunos argumentos que nosotros tratamos de proponer, uno puede armar y organizar sus clases tranquilamente sin la necesidad de ser un especialista en el deporte. Y eso también a veces va de la mano con que uno cuando empieza a trabajar, ¿no? Su saber previo es lo primero que propone en sus clases, ¿no? Y entonces por ahí condiciona también a, tanto a sus alumnos o alumnas como a toda la escuela. Entonces, me parece que la idea es tratar de abrir un poco la cuestión, presentar problemáticas, presentar situaciones problemáticas para que ellos, los alumnos y las alumnas, puedan distinguir, analizar, cuestionarse, reflexionar, y ahí voy con el último punto, porque esto es un punto muy importante, que hace, para mí, que hace que el alumno sea partícipe de su propio aprendizaje. Esto no es menor, a veces cuando nosotros conducimos y queremos decir siempre las respuestas a las preguntas de los chicos y decirle cómo se hace, cortamos algunos puntos de creatividad eh, de ellos, ¿no? Y a veces no miramos ese lugar o ese espacio. Trabajar en el análisis crítico, reflexivo, sobre esa situación problemática, en este caso, nos permite y le permite al alumno y a la alumna ser partícipe de su propio aprendizaje y ser activo, partícipe de su propio aprendizaje. Dale. Sí, no, esto enmarcado aparte en un paradigma que está vigente, que es el humanista social, que es el que enmarca la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Sexual Integral, digamos, como este posicionamiento también del desarrollo del espíritu crítico y ciudadanos y ciudadanas formadas integralmente para poder pensar, para generar autonomía, independencia, y un espíritu reflexivo sobre la realidad en la que se enmarca, bueno, el deporte abona y hace un aporte sustancial en eso, y nuestra herramienta de intervención más directa siempre es la pregunta. El modelo de enseñanza es como el modelo que nos enmarca para poder pensar en esa praxis que tiene que ver con el movimiento en términos también reflexivos. O sea, no solamente jugar y empezar a entender el juego, sino aparte poder reflexionar sobre el juego. O sea, ser un entendedor y empezar a dominar el conocimiento y a manejarlo desde otro espacio, que tiene que ver con la transformación también. Hacerme preguntas y poder moldear ese conocimiento, que en este caso tiene que ver particular por ahí con el movimiento, con la toma de decisiones, con las resoluciones tácticas, donde empezamos a aprender el deporte, y esta es un poco nuestra propuesta. Necesariamente, esto está recontraestudiado, o sea, requiere de la praxis reflexiva, requiere de la reflexión y, sobre todo, aparte de abonar, a la reflexión en términos colectivos. O sea, que el debate, escuchar al otro, la pregunta, ¿y por qué resolvieron esto? ¿Y por qué planteamos un juego? Primero, se juega, dos equipos. Un juego sociomotor de oposición directa, simple, oposición, cooperación, lo más sencillo posible. Perfecto. Termina. ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué sí? ¿Quién ganó? ¿Y el que ganó? ¿Por qué? ¿Y qué le funcionó? Y pensar, bueno, ahora piensa en una estrategia. Y cada equipo se vuelve a juntar. Bueno, empezar a invitar a esa praxis que no sea solamente esta idea como, a veces yo pienso que partimos así como la vez pasada hablábamos, como esas creencias en las que partimos, creo que hay una idea, por ahí me equivoco, pero muy matriz, de pensar que las cosas se resuelven instintivamente. Y atrás de ese instintivamente, lo pongo entre comillas, porque en realidad hay una cadena de toma de decisiones a una velocidad luz, que tenemos que empezar a tomar esas reflexiones que nos vuelven como en lo que desarrolla lo que se llama la inteligencia motriz,
Decir, bueno, ¿cómo hago en esas milésimas de segundo en tomar una decisión? ¿A quién se la paso? ¿Dónde está parado el oponente? ¿Dónde están parados mis compañeros? ¿Qué voy a hacer en función de eso? Y que todo eso abandone la lógica del instinto y también empiece a hacer una práctica reflexiva sobre esos movimientos y después sobre qué sirve y qué no, y cómo lo termino de resolver, y cómo mejoro para que sea colectivo, y que no sea una resolución únicamente propia o individual. Bueno, no quiero meterme mucho más, pero que creo que ahí todo esto empalma en un cuadro normativo, pero que es interesante también pensar cómo, bueno, cómo es la bajada de esto. Bueno, también tenemos muy a mano la enseñanza a partir del juego, con esta idea que decía Cacho, ¿no? Esta idea de lo que estructura nuestra enseñanza es el juego, lo que nos ordena, pensamos que es la gran herramienta, así como decimos, el deporte es una herramienta, la educación física, el juego también es una de las herramientas de más cosas, ¿no? Pero en este caso en particular del deporte de conjunto, y en ese vínculo entendemos que aparte hay una retroalimentación que enriquece ese vínculo que tiene que ver con la praxis reflexiva, que es a lo que nos invita un poco la enseñanza comprensiva del deporte, ¿no? Sí, y otra de las cosas que vos dijiste bien claro que es más humanizador este diseño curricular, es que iguala, ¿no? O trata de igualar eh, y no distinguir a aquel que juega bien, digamos, ¿no? Y por eso también ahí tiene que ver mucho la intervención docente, me parece que el trabajo, de cómo las estrategias didácticas que puede llegar a plantear. Eh, bueno, la verdad que a mí me parece que es un diseño curricular muy interesante, no solamente para analizar, sino para tratar de llevar a la práctica en algunas cuestiones. Los que venimos de diseños curriculares anteriores, me parece que este es superador totalmente en relación a sus prácticas anteriores y va más de la mano con la actualidad, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que nos está pasando hoy. Y no sé, seguramente Leti, vos tenés un poco más en esto de la ESI, que nosotros lo tenemos que atravesar, pero me parece que va más de la mano de estas cuestiones, ¿no? Por eso digo igualador en todos los aspectos, no solamente en el caso de lo deportivo, ¿no? Sino que en el respeto por el otro, bueno, el respeto a los cuerpos y distintas cuestiones que me parece que hay. Sí, es Por eso que digo el que es deporte fundamental, educativo, ¿no? así como los archivos que aparecen, que son de la Dirección de Educación Física de Provincia de Buenos Aires, que tienen 2 documentos en su bibliografía, hablan del deporte educativo, porque también refieren, no hablan únicamente como si fuera el deporte de la escuela, pero que es un concepto que está empalmado con el nuestro, que es esta idea, le llaman deporte educativo, que también aparece en el primer Geniali. Eh, y lo que dicen, porque está empezado también para los CEF, o sea, no únicamente del deporte dentro de la escuela, sino también lo dialogan con el deporte social. Y ahí hay o sea, un fuerte ahínco, hincapié en el deporte como medio socializador que iguala, que democratiza, o sea, este acceso a la democratización de saberes, de la igualdad, de la garantía, o sea, o el desarrollo al respeto en la diversidad, que esto está enmarcado, como decía Cacho, en la ESI también, pero que trabajan fuertemente al deporte desde ese espacio, el espacio de la democratización de los saberes, y aparte, en la propuesta que hacemos en términos pedagógico-didácticos, dialoga la participación de grupos y poblaciones heterogéneas. Eso significa que las propuestas que hacemos, que es a través de los juegos, son posibles y son viables, obviamente acordadas y determinadas contextualmente, va a depender del lugar en el que estoy, el grupo que tengo, la cantidad de materiales, todas esas variables de las que dependemos, pero que busca generar a través del juego una participación integral. Nadie se queda afuera. Como el abordaje es el deporte para todos, todas y todos, digamos. Como no hay nadie que se pueda quedar afuera porque las propuestas jugadas que se hacen tienen que ver con poder invitar a jugar a la diversidad de habilidades que haya. O sea, que el menos habilidoso y la más habilidosa puedan estar jugando en el mismo juego, digamos. Y Claro. que estén integrados en esa, y que haya, bueno, perdón. No, no, en el mismo espacio. Y aparte, no me quiero, sí, a mí me resulta interesante esto.
rompe con el modelo el modelo de club metido en la escuela. Rompe necesariamente con el modelo de club metido en la escuela, que va de la mano con la forma de trabajo que tenemos, o que tuvimos, o que tienen algunos, que no compartimos claramente, llevada a la escuela, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eh, a veces es muy difícil romper con algunas cuestiones culturales dentro de la propia escuela, ¿no? No me quiero ir mucho del tema, pero me parece que tiene que ver con poner en discusión y en tensión también con los directivos de la escuela el día que les toque, esta postura del deporte de la escuela que tiene que ser para todos y para todas y para todos, como dice Leticia, y que no cuando hay un torneo vayan 10 de 30 pibes del aula, ¿no? Sino que tienen que ir todos, ¿no? Ahí con cambio de la rosca el encuentro, torneo, buscar, qué sé yo. Me parece que nosotros estamos tratando de romper con eso. Esta es una de nuestras ideas, digamos, ¿no? Y que ustedes puedan lograr ver que hay otro pensamiento y otras formas, pero esto es una discusión de tiempos, de formas, de modalidades, ¿no? Y de cuestiones enraizadas en las culturas, porque ustedes van a discutir con gente de otras áreas y con los propios directivos, que tienen una visión del deporte de la misma manera que lo tienen el deporte de rendimiento, ¿no? Esta cuestión creo que en el primer video vimos esta cuestión darwiniana, decía Leticia, sobre la ley del más apto, digamos, ¿no? Que sobrevive el más apto. Y no le podemos ofertar la posibilidad de competir, de hacer un encuentro, de expresarse, en este caso corporalmente a través del deporte, a todos y todas las chicas y chicos que nos toca, en este caso, transmitir. Por eso me parece que una de las cosas importantes es romper con este modelo de club y transmitido y copiado de la misma manera en la escuela, y a veces que nosotros replicamos, a veces sigo escuchando que hay colegios que dividen por niveles a sus chicos y chicas para la enseñanza del deporte, ¿no? Bueno, eh, particularmente creo que es una gran, no solamente un gran error, sino un gran desacierto en este caso. Leti, ¿tenés algo? Me había venido a la cabeza, pero después se me fue, así que ahora cuando Cuando vuelva te lo cambio. retomamos. Bueno, acá tienen, perdón, nos fuimos para otro lado, pero le enlacé el diseño El curricular de diseño curricular, provincia. muy bueno. El diseño curricular de quinto año de educación física. Pero bueno, ustedes pueden ir entrando, ir viendo los otros de los otros años, ¿no? Acá tienen enlazado por cualquier cosa, por lo menos para tener una idea y orientarse. Bueno, esto es parte de lo que veníamos hablando y lo que veníamos comentando. Un autor, Richard Tinning, acá ahí lo tienen, Discurso escrita en el campo del movimiento humano, ya en el año 96, si no me recuerdo, si en el año 96, Ujú. propone, dispone que hay discursos que predominan sobre otros. Y en el caso de la educación y de la educación física fundamentalmente, hay discursos de rendimiento, hay discursos que predominan sobre otros. Y en este caso es el discurso de rendimiento, el que predomina sobre el discurso de participación, como lo vemos acá en forma comparativa. Bueno, vemos que tienen distintos objetivos, que tienen distintas formas, distintas maneras, pero esencialmente marca que se dan en distintos ámbitos.
estas cuestiones, ¿no? En principio, estos discursos. El gran problema que el discurso de rendimiento, que ahora voy a hablar un poquito del discurso de rendimiento y del discurso de participación, se transmite en ámbitos que no le corresponden, como por ejemplo la escuela. Ellos dicen que, o él dice que el discurso de rendimiento está muy enmarcado y va mucho de las manos con las ciencias exactas, ¿no? Con la biomecánica, con la fisiología, con la anatomía, que predominan en el marco de en este caso, de la educación física. Y predomina el discurso sobre esto. Hoy vemos en distintos institutos superior de educación física, terciarios y en el caso universitario, donde el discurso dominante sigue siendo el análisis de la técnica, el análisis de la biología, el análisis del rendimiento, del hacer con un resultado. Incluso a ustedes, todavía hay gente que le sigue evaluando la participación técnica, ¿no? Como si esto fuese condicionante sobre algunas cuestiones en relación a su quehacer docente, ¿no? Mejorar una técnica de algún deporte, incluso de algún deporte individual, ¿no? Entonces Tinin dice que está marcado este discurso y este mismo discurso se lleva a la escuela, donde en la escuela debería tener fundamentalmente un discurso de participación, de democratización, donde la atención está puesta en el sujeto o en la persona, y atravesado fundamentalmente por las ciencias sociales, ¿no? A diferencia del discurso de rendimiento, donde la selección, la ley de mejora, hay una exclusión, digamos, hay una selección de gente y no es igualadora como hablábamos con anterioridad. También marca otro ámbito de trabajo que son los ámbitos recreativos. Nosotros a veces, sociales, recreativos, ¿no? Nosotros a veces los primeros trabajos que conseguimos apenas salimos con nuestro título son en los lugares no formales. Y en esos lugares no formales también hay espacios de recreación, de socialización, que requieren un discurso de participación, que no requieren un discurso de selección. Con esto, lo que quiero decir es que depende muchísimo el lugar, el espacio, para trabajar, que va a depender nuestra manera, nuestra forma de integrarnos. Si yo estoy en un club donde debería trabajar el rendimiento, seguramente tendré que hacer una selección de gente, de los mejores para poder jugar, porque el ámbito del lugar me lleva a esa cuestión. Ahora, no puedo tener el mismo modelo de trabajo en el ámbito de la escuela, porque en la escuela es para todos y para todas, y tengo que ampliar, mirar, discutir nuestra mirada sobre cómo, en este caso, transmitimos el deporte dentro de ese espacio eh, escolar. De ti. No, igual muy atado también, como lo vinculaba a la clase anterior, sobre esto del deporte federado, el deporte educativo, el deporte de la escuela. Yo a veces empato con el deporte educativo pensando también como los objetivos que persigue el deporte social y el deporte de la escuela, ¿no? Y el deporte federado también, que a veces aparece como en esa amalgama compleja, quienes sean entrenadores de algún deporte, seguramente que hayan transcurrido su adolescencia y su niñez jugando algún deporte, después terminaron porque decidieron estudiar educación física, o antes o después, siendo entrenadores por ahí de las formativas o de la escuelita incluso, uno empieza a tener tensiones, ¿no? Sobre esas experiencias de eh, cómo genera, a quién federar, cómo generar el compromiso al entrenamiento, el compromiso a la asistencia de los partidos. Por otro lado también, digo, porque en el deporte federado amateur parecería que, y sobre todo cuando trabajamos con niñes,
Yo trabajé muchos años en formativas de sexto, digamos, y la experiencia siempre era que había como una tensión entre esa cuestión de lo democratizante, de que haya muchas personas participando de los equipos, desarrollar todo lo que tenía que ver con el ámbito de lo social y el sentido de pertenencia, el sentido de unidad, ¿no? Que tienen propios los deportes de conjunto, que están enriquecedores en eso desde lo vivencial, podríamos pensarlo, pero a la vez un montón de vivencias en las que yo hoy miro para atrás y me agarro la cabeza de mí misma, digamos, pero que entraban en tensión a veces algunos de estos, o sea, como que nada es tan puro también después cuando se encuentra, por lo menos en el deporte federado, que si bien nosotros y nosotras no estamos pensando en que dar las materias o el profesorado para formar entrenadores, no estamos lejos de eso, aún así entendemos que también hay un pivoteo entre el ámbito de lo formal y lo no formal, ¿no? Para los egresados y las egresadas y o sea, los futuros docentes. Y bueno, y son tensiones que valen la pena preguntarse, ¿no? Y que valen la pena cuando estamos frente a un grupo, pensar que no son cosas resueltas, o preguntarnos a veces qué objetivos perseguimos y qué oportunidades les damos. Yo siempre cuento algo que para mí fue muy frustrante, y que en un momento yo pensé que eso me había hecho por ahí mejor jugadora. Pero cuando tenía 7 años, no, 8 debería tener, creo, yo ya había hecho la escuelita de sexto boli, y después me federaron, fui mini B, y rápidamente fui mini A. Tenía, era muy alta, yo ahora soy petiza, básicamente, entre la media, pero bueno, en ese momento yo era alta para la edad que yo tenía, y más o menos habilidosa, entonces me pasaron a la A, y en la A yo comía banco, lo que se dice, básicamente, porque era de las más pichonas, jugaba con nenas de 11 años, creo, 12 años, eran mucho más grandes, tenían otro tipo de desarrollo. Competíamos, en ese momento la categoría mini competía, y para mí fue muy frustrante, por ejemplo, ir a muchos partidos y no jugar partido. Estoy hablando, 8 o 9 años. Yo hoy, que fui después entrenadora y que ya era otro reglamento, y que no podías no meter a las nenas a la cancha, por suerte, me pregunto cuáles eran las vivencias o qué registramos en esos momentos. Abro esta pregunta en términos porque creo que hay muchos y muchas que por ahí están trabajando en federado. Y para mí es valioso preguntarse si hacemos bien en no democratizar o ponderar el resultado por encima de las experiencias socializadoras y el ejercicio de la vivencia integral, o sea, de que participe todo el grupo dentro del campo de juego, a pesar de perder, digamos. No me importa perder. Me importa que todos los chicos y las chicas que forman parte de mi equipo jueguen. Y tengan la evidencia de jugar, si están también en ese caso. En el colegio no lo pongo ni siquiera en cuestión, digamos, ¿no? Pero en el federado, aún así, en lo formativo, para mí este discurso, el del rendimiento, tampoco debería entrar. En las categorías formativas casi seguro. Para mí tenemos que abandonar también esas lógicas en el deporte federado. Pero bueno, es una aspiración mía, lo que reflexiono yo. Sí, mirá qué interesante esto de la atención, ¿viste? Porque el deporte federado, que no termina de ser ni profesional, por supuesto, pero a veces lo marcamos como si fuese profesional, o a veces nos paramos en el sub-18, sub-17, lo que sea, como si fuese lo único, ¿no? Y nosotros como entrenadores queremos transmitir y tratar de creer que ganar es lo más importante. Me parece que hay un tema de tensión importante y que hace que, vos hiciste un caso muy puntual de los mini, de las categorías más chicas, hace de la deserción del propio deporte, ¿no? Y del componente lúdico que perdemos, ¿no? A veces hay las federaciones hacen algunas políticas o reglas particulares de que jueguen todos, de que abarquen, pero me parece que no sé, en el caso del cesto, pero en el caso del vóley hay ascensos y descensos, y a veces hay chicos o chicas de 14, 15 años que tienen que jugar por ganar o perder para que toda la tira ascienda o no ascienda, digamos, con una presión emocional muy fuerte, que me parece que no abarca, no apoya, ni sirve de mucho para el tránsito de
de los jugadores, jugadoras que están en ese caso. Y hay un punto muy importante que siempre marco yo, que ahora que dijiste lo de los minis, todo eso, es el futsal, el baby fútbol, perdón, el futsal. El baby fútbol es tremendo la presión y siempre hay un profe o un alumno o alumna que está dando baby, ¿no? Y la presión la presión que le ejercen los padres, el club, los propios pibes de 9, 10 años, y que algunos no entran a jugar porque se están jugando el campeonato de, o la vivencia de, o lo que sea. En ese caso es una propuesta o un ejemplo muy fuerte, ¿no? Que a veces digo, bueno, como dijiste vos, no importa el resultado, sí, no importa el resultado, pero todo el externo presiona para que importe el resultado. Entonces, hay que sentarse a discutir algunas cuestiones, ¿no? De dónde estoy parado, dónde quiero estar y qué es lo que quiero hacer. Sí, ni hablar, y aparte que la garantía de que vengan las niñas es a través de los padres, y los padres cuando ven que hay algo que más o menos no encamina para ese lugar, para que te traiga la nena. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, no es, en realidad no es para nada fácil estar en situaciones de ese tipo. Me parece que esto de saber qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuál es mi objetivo en el lugar que estoy, es sumamente importante. Ujú. Bueno, vamos para la próxima. Este sencillo no tenemos nada. Bueno, ¿cómo llevo a la práctica esta propuesta, digamos, ¿no? Acá no hay nada para ver, pero era como una introducción, decir, bueno, estoy todo bárbaro, el discurso, todo muy lindo, todo, le ponemos un moño, lo ponemos, bueno, ahora cuando voy a dar clase, digo, ¿qué tengo para hacer? Digamos, ¿qué es lo que puedo hacer y qué cuestiones puedo hacer? La enseñanza comprensiva se basa esencialmente en los juegos modificados, pero la intervención didáctica es muy interesante en la propuesta. Nosotros proponemos juegos, hay muchas formas de clasificar estos juegos, ¿no? Eh, Nosotros proponemos los juegos modificados, los juegos sociomotores, los juegos deportivos, como juegos, como se dan cuenta, son todos juegos, digamos. Nadie hace situaciones aisladas de una situación de juego ni descontextualizadas, son todos juegos que tienen en este caso distintos objetivos o distinta funcionalidad en relación a lo que pretende o a lo que quiere. Yo acá les dejo dos intervenciones. Es un video de una entrevista de Davis Davis que habla esencialmente de los juegos modificados. Le puse la parte 1, pero por supuesto enseguida se enlaza a la parte 2, para que es una entrevista de 15, 20 minutos, cada uno de los grupos. Y es interesante la propuesta que hace sobre los juegos modificados basados en la enseñanza para la comprensión. Te enmarca, te ubica, te acomoda en cuanto al pensamiento de algunas cuestiones. Esto que estamos proponiendo nosotros no es una cuestión de ahora, es una lucha que será en todos lados, ¿no? El modelo comprensivo de donde yo pude rastrear sale de una universidad inglesa a través de Brenda Reed, que después toma y retoma, digamos, diciendo, bueno, ¿por qué enseñamos solamente de una forma? Y retoma Thorpe, Thorpe dentro de la revista, perdón, del libro de Davis Davis sobre la enseñanza comprensiva del deporte o tener una mirada distinta sobre esta enseñanza. Bueno, una de las cuestiones que nosotros tenemos son los juegos modificados. Los juegos modificados, ahí le puse algunas cuestiones a modo de ejemplo, trata de reducir la cantidad de jugadores, achica los espacios, acorta o ayuda en los tiempos de juego,
para que el juego sea más equilibrado, y facilita el acceso a la técnica. Una de las cuestiones importantes en relación hacer amigable esta iniciación al deporte, ¿no? Eh, Facilitar el acceso a la técnica es decir, bueno, le damos posibilidades que puedan hacer las cosas de distinta manera, no necesariamente, vamos a suponer el caso del vóley, la tenga que golpear, puedo agarrar la pelota para poder empezar a jugar, agarrarla y tirarla para arriba y después golpear. Eh, en el caso, por ejemplo, no sé, del pase y la recepción, podemos quitar la marca para que el que reciba la pelota pueda recibir y si se le cae pueda volver a agarrarla y, y seguir accionando con el juego, ¿no? Todas estas ideas que tienen que ver con las modificaciones de algunos elementos estructurales del propio deporte para eh, ser más amigable, estaba buscando algún sinónimo, digamos, para que el acceso a la iniciación en el deporte, no solamente la iniciación, sino para el juego en sí, sea amigable y que no sea solamente, como le pasa a algunos o algunas, sea una traba, una frustración, que no puedo participar, que cuando quiero picar la pelota se me va para un lado o para el otro. Digamos, esto tiene que ver con esto de los juegos modificados. Y acá marco lo que dice Davis, ayuda a reconocer los problemas e identificar y generar propias soluciones a elegir mejores. ¿Por qué pasa esto? Porque al hacer el juego mucho más sencillo, puedo reconocer cosas que no estaría focalizando mi atención en la cuestión técnica. Siempre doy un ejemplo que cuando uno pica la pelota, y la primera vez que pica la pelota, no bota, pica la pelota en el básquet, algunos chicos y chicas están mirando la pelota sistemáticamente para que no se le vaya de la mano, ¿no? Y no se le vaya para un lado. Y por supuesto, al mirar la pelota se pierde todo lo que está pasando alrededor, ¿no? No percibe lo que está pasando alrededor. Si yo hago que eso sea más sencillo, por ejemplo, no, mientras pica la pelota no le pongo marca, si a él se le escapa o se le va la pelota, él puede seguir jugando y puede empezar a percibir otras cuestiones que pasan por fuera de ello. Así que en este caso, los juegos modificados, desde Vis lo que trata de ver es resaltar, empezar a ver y resaltar algunas cuestiones tácticas en relación al juego, facilitando el acceso desde el lado de la técnica y las cuestiones reglamentarias. Acá tienen el enlace para poder entrar. En relación, Leti, ¿quiere decir algo? Así voy avanzando del otro. Sigo. No, después hago Cierre. una observación más. Dale. No, En relación a los juegos sociomotores, quizás eh, en el diseño curricular más enmarcado en la educación primaria, ¿no? Los juegos hacen hincapié a un juego colectivo donde el objetivo sea una acción colectiva, como dice ahí, ¿no? Una acción en conjunto, ¿no? Por eso es un juego sociomotor, tengo que utilizar a los demás y no puedo hacerlo yo solo. No puedo agarrar la pelota e irme corriendo y tirarla. Tengo que hacer una acción en conjunto para después volcarla sobre el final. Acá le puse un enlace de un encuentro de los CEF, creo que era en Salto, provincia de Buenos sí, Aires. en Salto. En Salto era, ¿no? Sí. Donde Muy hay, bueno ese video. sí, hay un profe donde explica que hacen como, de un CEF era, de encuentros de juegos sociomotores, y detrás se ven un montón de juegos sociomotores hechos por los chicos que van, lo puse más a modo de ejemplo, digamos, ¿no? Para que vean la funcionalidad del juego y no que vean este juego particular, qué sé yo. Mientras él hace el speech de la venta publicitaria de la acción que hace, lo cual está bárbaro, pero lo enmarca sobre juegos sociomotores. Y esos juegos sociomotores rotativos de las distintas, creo que escuelas también eran, ¿no? Que iban un sábado, no recuerdo bien ahora eso, en eso que Sí, él... iban a escuelas, habían dicho, pero que se armaban equipos ahí.
Claro. Ahí es como, esto está muy bueno para, yo sé que es muy linkeable, diría, para las prácticas de Formal 1 y Formal 2, que entiendo que por ahí tienen, bueno, ahora hay que ver con marco pandemia y demás, pero que había, se siguen haciendo, bueno, primero para pensar las clases en términos generales, tanto de primaria como de media, son grandes herramientas este tipo de juegos para pensar la intervención didáctica, y lo que tienen también de esto que decías recién, como muy importante, diría, o destacable, es la participación en la gestación del juego por parte de los chiques. Claro, Como ellos pueden crear y armar las reglas también. claro, Y eso eso genera otro tipo de conocimiento, ¿no? totalmente. Y la autonomía en la toma de decisiones, ¿no? Esencial en el desarrollo de todos y todas los chicos. Bueno, y acá un poco el juego con carácter deportivo, que corresponde a las situaciones que se caracterizan por la presencia de una interacción motriz esencial, más una definición más técnica del juego sociomotor, ¿no? Propia de Parlevas. O sea, Sí, esta es par de definición, Baciana, si digamos. tuviéramos que, exacto, si tuviéramos que citar algún autor, que de hecho nosotros no trabajamos porque yo creo que tiene un nivel de complejidad que a veces no es tan accesible, pero que si en algún momento les interesa, yo sugiero fervientemente, a mí me gusta bastante cómo hacer un análisis más como desde lo sociológico, pero con un abordaje que aporta muchos elementos para pensar la enseñanza, que es Parlevas, y creo que, si no me equivoco, es praxeología de la sociología motriz, o Sí, sociología de la praxeología praxeología, ahí va, motriz, o sociología de sí, sociología de la praxeología motriz, y es muy valioso. Yo tengo el libraco ese que es enorme y habla de todas las sí. definiciones, esto es una locura, pero que está muy bueno pensar tipo, la enseñanza desde la decisión motriz, que tiene que ver con esta toma de decisiones constante de la que se nutren todos los deportes de conjunto, básicamente, que es una constancia de toma de decisiones, ¿no? Una Totalmente. constante toma de decisiones que tienen que ver con eso que clasificamos también como los deportes de incertidumbre, y por eso la importancia y por eso es tan obsoleto o cómo caducó en los modelos de enseñanza más tecnicista, que hacían hincapié en la repetición y sistematización de los movimientos, en la perfectibilidad de ese movimiento, y después el salto como a la resolución, ¿no? Como, bueno, aprendiste a hacer perfectamente bien este movimiento, listo, joya, ahora te vas a poder entonces a resolver esto, y hay un salto cuántico en el medio que es en dónde y cuándo y cómo lo aplico, ¿no? Total. Bueno, entonces se empezó a pensar desde otro lugar, y en ese sentido, cuando pensamos la enseñanza de los deportes, que está como esta cadena de incertidumbre, bueno, entonces el ojo se empezó a poner en la toma de decisión, lo que dice Parlevas, aparte habla de la decisión motriz, ¿no? Que está enmarcada en la interacción motriz, y está enmarcada en la estrategia motriz. Sí, total. Y lo que fundamentalmente dice, a mí digamos, es difícil seguirlo a Parlevas, ¿no? Porque por toda una terminología que él propone, etcétera, etcétera, digamos, en ese libraco que vos tenés. Pero esto de la incertidumbre, me parece que no es menor y que es lo que por lo menos a mí, me hizo cuestionar ese modelo tecnicista a la que yo en algún momento, por supuesto, aporté en mis clases de educación física, porque creía que era en ese momento de esa manera. Y decir, pero le estoy quitando todo lo rico a la cuestión, ¿no? Digamos, al hacer ese análisis técnico de una situación técnica nada más, y todo lo rico que tiene que ver con el resto, ¿no? Es decir, bueno, la creatividad para poder resolver problemas y tomar decisiones. Y ahí voy de la mano con esto de los juegos deportivos, que tiene que ver, ahí no pude conseguir, no, en algún momento, en algún lado debe haber, porque la verdad que en internet está todo, pero yo no pude conseguir, se los debo y lo voy a tratar de poner si consigo. Esto de trabajos con juegos donde prioriza la toma de decisiones y la resolución de problemas. Plantear situaciones de juego en donde ellos, los chicos y las chicas, puedan descubrir el problema, primero identificarlo, ¿no? No quiero seguir una guía ni dar una receta en esto, digamos, pero
que existe un problema, por ejemplo, una situación donde ataquen 4 y defiendan 3, o al revés, donde ataquen 3 y defiendan 4, bueno, eh, ponerlos a jugar sistemáticamente y después empezar a analizar esa situación, es decir, cuál era el problema ahí, teníamos uno de más o teníamos uno de menos, no sé, y qué se puede hacer. Y nosotros quisimos hacer esto, pero la verdad que no hicimos, bueno, júntense, piensen, analicen, discutan qué es lo que pueden hacer para poder resolver ese problema. Y los otros que están del otro lado, piensen, analicen qué posibilidades le van a dar los otros para resolver ese problema. Pero lo más interesante es, por supuesto, identificarlo y presentar soluciones, ¿no? Presentar soluciones. Yo, que durante mucho tiempo fui muy conductista y muy lineal, estoy tratando de ser más amplio en mis pensamientos. Los que más me sorprendieron gratamente fueron los alumnos de la escuela en sus respuestas. Porque salen del modelo, porque salen de la lógica, de la propia lógica interna del propio deporte, entonces, y porque tienen una mirada mucho más amplia de algunas cuestiones. Entonces, no hay soluciones, no hay una solución, hay varias soluciones. Se puede plantear de una forma, tiene que ver mucho con las capacidades individuales de cada uno, y con esas capacidades como la potencia. Me parece que hay muchas resoluciones para estas cuestiones. Pero esto de la intervención didáctica, digamos, el planteamiento de los juegos modificados, los juegos sociomotores o los juegos deportivos, es más que interesante para poder avanzar con esto como elementos que nosotros tenemos para empezar a poder intervenir. Sí, ahí como si tuviéramos que pensar en una progresión, por lo general, lo que tienen los juegos sociomotores que pueden ser de cooperación o de cooperación-oposición, entonces tienen una situación Claro. más simplificada, si pensamos en términos de progresión, ¿no? Como de ir complejizando los juegos a resolver. Los sociomotores brindan la posibilidad de pensar esto de los sociomotores de la cooperación únicamente, después también la cooperación-oposición, obviamente trabajando sobre la cantidad de oposición directa o cómo ejecutamos, variando bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también los juegos modificados ya implican la lógica de oposición directa, digamos, Claro. no, o sea, son de cooperación-oposición de manera directa, pero en todos existe la posibilidad esta de la manipulación, los elementos y componentes que pueden establecer el grupo, esta idea ambos incluso también los juegos deportivos, pero de fortalecer la menor demanda técnica posible para que sean lo más integrales y lo más resolutivos, y en ese sentido hay un abono muy concreto desde la enseñanza comprensiva del deporte, de los paradigmas y de los diseños curriculares, que es evitar la especialización temprana. ¿Qué significa esto? Que aparte no le demos notas identitarias rápidamente sobre cómo es el movimiento que debería ser en términos técnicos bajo una disciplina específica, por ejemplo, no sé, el handball, sino que los chicos y las chicas con quienes trabajamos o el grupo con el que trabajamos, tengan resoluciones lo más creativas posibles, con la búsqueda, la experiencia más amplia posible en términos de resolución, para que a posteriori, en todo caso, empecemos a generar notas más específicas de las técnicas, si fuera necesario. Pero si no, tardíamente entrarían, y lo que hacemos es evitar la especialización temprana, o sea que la búsqueda de la resolución tiene mucho más que ver con entender esas lógicas generales de la oposición directa, la cooperación-oposición, de la invasión de campo, ¿no? De la búsqueda de la conquista de la meta, pero no tanto en enmarcar en cómo es el movimiento en sí también. En el juego deportivo sí a veces ya empiezan a aparecer notas identitarias, pero absolutamente adaptadas al deporte por ahí en el que nos estamos empezando a orientar, si quisiéramos. Bueno, seguimos dando vuelta. Bien, y acá, me corro yo de acá, tengo acá un pedacito de nosotros, y acá aparecen propuestos lo tengo por acá, déjenme ver, por Hernández Moreno, lo puse acá creo, ahí está. Por Hernández Moreno, otro texto que nosotros le dimos, que también está atravesado por Parlevás, por eso habla de la gestualidad motriz, el espacio motor, la comunicación motriz,
la estrategia, el tiempo. Los 6 elementos estructurales y dinámicos que vienen desde Bayer, digamos, con anterioridad, digamos, Hernández Moreno los toma Bayer desde los elementos estructurales más fijos y comunes a los deportes, y ahí entra para la cuestión dinámica del deporte, ¿no? Y dice que en estos 6 elementos se dan sistemáticamente en el juego deportivo. Si nosotros pensamos en una enseñanza del deporte, seguramente, si tuviésemos que decir, bueno, y vos qué darías? Y seguramente diríamos las reglas y la técnica o la gestualidad motriz. Y poco todos los demás elementos, ¿no? Entonces, es decir, tenemos 6 elementos, tenemos cuestiones para trabajar, ¿no? No necesariamente tengo que saber de uno, como es la gestualidad motriz, para poder enseñar, ¿no? Porque a veces también nosotros nos han taladrado en la cabeza que de la única manera es que vos seas un modelo eh, ejecutador, ¿no? Nosotros nos han hecho decir, bueno, teníamos que voy con lo del vóley, golpear de arriba. Entonces teníamos que poner los dedos de una forma, el cuerpo de una forma, el tronco de otra forma. Y nos evaluaban desde ese lugar. Ahora, peor todavía, nos evaluaban, por ejemplo, dentro de un círculo, golpeando de arriba, digamos. Esa misma técnica descontextualizada del juego. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, sobre eso, sobre algunas de estas cuestiones, estamos tratando de decir, bueno, hay otra forma. La enseñanza de la técnica no me parece que esté mal, me parece que mejora claramente el nivel deportivo, pero no es lo que buscamos dentro de la escuela. Eso para mí está claro, no es que la enseñanza de la técnica es lo peor de todo, ¿no? Sino que la enseñanza de la técnica es una forma y un modelo de trabajo que no tiene mucho que ver con la escuela, no creo que tenga que ver mucho con la escuela, incluso es al revés. Tendríamos que dejar, como decía Leticia hace un rato, que la técnica sea una cuestión secundaria, y para eso tenemos que modificar algunas de estas cuestiones, para que el chico o la chica pueda introducirse al deporte y disfrutarlo. Disfrutarlo y ser partícipe y sentirse activo protagonista, ¿no? de estas cuestiones, del jugar y de usar su cuerpo, en este caso en el deporte. Entonces, lo que propone Hernández Moreno que son estos 6 elementos. Ahora voy a tratar de detallarlos de a uno. Está el apunte en la bibliografía para que ustedes puedan leerlo con más profundidad, ¿no? Y poder preguntar, comprender cuando vengan a las clases presenciales, que vamos a tratar de que sean a modo de taller, y les vamos a pedir, más adelante les voy diciendo, les vamos a pedir algunas cuestiones que ustedes van a tener que presentar, modificando estos elementos estructurales, vayan pensándolo. Es importante ver para qué es cada uno y para qué sirve y qué posibilidades me puede dar. Voy por lo más básico, que son las reglas. Acá era, muy bien. Las reglas, ¿por qué? Porque para poder arrancar a jugar tenemos que saber algunas reglas. Las reglas las puede poner el profesor, las pueden disponer libremente para que empiecen a jugar como crea cada uno, que cada uno se disponga de acuerdo a las reglas que compartan entre ellos. Pero las reglas son las que me marcan qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. A la vez, y doy el ejemplo de natación, ¿no? El estilo libre no es el estilo crawl, digamos. El estilo libre es para que cuando aparezca alguna posibilidad de nadar mucho más rápido, esa técnica pueda ser superada. Hoy por hoy sigue siendo el estilo libre. Entonces, hay que ver el deporte, perdón, hay que ver el reglamento no solamente como algo que nos limite, sino como algo que uno pueda también pensar otra modalidad y otras formas para.
Esas reglas tienen una lógica interna, como dice acá, que condicionan el espacio, el tiempo, la comunicación de gestualidad, digamos, el gesto le puedo pegar con las manos o le puedo tirar o no le puedo pegar con las manos. Al fútbol lo jugamos con los pies, al handball jugamos con las manos, por decirlo, ¿no? Y una lógica externa, en este caso de las reglas, que tiene que ver con bueno, los equipos, los árbitros, los auxiliares que puedan llegar a estar, qué tipo de elementos podemos llegar a utilizar. Para mí, las reglas son importantes porque me acomoda, digamos, cómo voy a jugar, qué es lo que voy a hacer. La modificación de estas reglas es fundamental para la adaptabilidad o para el ajuste en la iniciación al deporte. Si yo digo, vamos con el vóley, que puedo tomar la pelota, estoy haciendo una regla modificada, estoy interviniendo, digamos, didácticamente para ayudar a los chicos o a las chicas que puedan jugar, en este caso, o puedan iniciarse el vóley. Entonces, las reglas, unas cuestiones son las reglas fijas, las reglas que están dadas por el deporte, y otras cuestiones son las reglas que nosotros adaptamos con, con el objetivo de hacer más partícipe y más amigable, insisto con el mismo término, de los chicos y las chicas a la iniciación de algunos deportes. Después voy con la gestualidad motriz. La gestualidad motriz que incluye la técnica, digamos, Hernández Moreno marca como que tiene dos perspectivas. Una biomecánica, que es el análisis biomecánico, anatómico y de alguna forma fisiológico de la ejecución de la técnica, y que contrariamente creemos, o todos creemos, digamos, que es una técnica para una ejecución. Y ahí le da una resignificación a esa técnica el contexto en donde se está marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un entrenador de vóley, dando un ejemplo de básquet, ¿no? En uno de esos programas que se llama Entrenadores de Deporte B, donde Velasco dice que no existe una técnica, porque la técnica depende, sí, existe un modelo general de algunas cuestiones, pero tiene que ver mucho con el contexto. Si yo estoy por tirar al aro y tengo un tipo de 2 metros arriba y yo mido 1,70 m, seguramente me incline para atrás para tirar al aro, para darme lugar y ángulo para poder tirar. Y eso modifica de alguna forma la técnica de lanzamiento original, porque lo tiene que ver con el contexto de juego, ¿no? Si fuese al revés, seguramente yo me tire para adelante para avanzar sobre el tipo que es más bajo, para poder tirar al aro, para acercarme al aro. Entonces, la técnica tiene esa variabilidad que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con el contexto de juego y esa ejecución, que no tiene que ver con el resultado de la acción. Esto para mí es importante, pero sí respeta biomecánicamente algunas cuestiones, ¿no? Generales, de la técnica de lo que sea, de lanzamiento, de golpe, de pase, recepción, de contención, de lo que sea. Leti, si necesitas decir algo, metete, ¿eh? No, ahí un poco sobre la gestualidad motriz, que es un poco esta idea como, bueno, la técnica no es mala, no viene y nos pega, no nos obliga a hacer repeticiones, a hacer sistematizaciones, o sea, la técnica puede ser abordada desde un espacio de exploración, en donde también se refuercen o se den herramientas para poder resolver de manera más amigable, voy a decir también, después los juegos con principios tácticos a resolver para que vayan en un grado de resolución. Hacer exploración sobre el pase y la recepción
no significa estar desarrollando una técnica específica ni ordenadora, sino explorar los movimientos e indicar algunos elementos específicos de la gestualidad motriz en todo, todo el proceso de formación o de iniciación, acercamiento a los juegos deportivos, brinda posibilidades a las personas con las que trabajamos para después resolver mejor esos principios tácticos en los que estamos ponderando nuestra propuesta didáctica, digamos. Como, bueno, hacer algunos vínculos con la gestualidad motriz fortalece, pero no de manera aislada incluso. Podemos generar juegos donde haya muchas repeticiones, donde se haga mucho hincapié sobre una gestualidad motriz que creemos que consolidando, generando mejor dominio de la misma, se van a poder ir complejizando los principios tácticos que estamos presentando en términos más de comprensión general del juego. Entonces, a pivotear entre esta propuesta jugada constante, pero también que la propuesta tenga o piense cuáles van a ser las gestualidades motrices que van a estar involucradas en esa resolución, que a veces son creativas y no están catalogadas en ningún lado, pero que muchas veces proponemos juegos que refuercen esas gestualidades que van a ir abonando a la resolución de esos juegos que van gradualmente complejizándose. Entonces, recurrir a la gestualidad, y muchas veces, si no, aparte porque no podemos llegar nunca a las notas identitarias, si nuestro proceso fuera llegar a el juego deportivo propiamente dicho, tenemos que ir acercándonos a las gestualidades motrices particulares, digamos. No quiero ser contradictoria con lo anterior, sino que estoy diciendo No, que claro. en esa cuestión global del planteo de la enseñanza, no significa que le pegamos una patada voladora a la gestualidad motriz, sino que va a ir apareciendo necesariamente, va a ir apareciendo a veces por resolución espontánea de las chiques, y muchas veces que por ahí necesitemos hacer algún momento de hincapié sobre la misma para que la resolución pueda ser llevada a cabo en términos motrices, ¿no? Y que aparte esté vinculada íntimamente con la decisión motriz, que no quede suelta o aislada, por supuesto, ¿no? Sí, y otra de las cosas que tiene que ver con la gestualidad motriz es que cuando aparezca, digamos, después de la resolución de problemas, digo, no, pero yo tengo que golpear mejor para poder resolver este problema. O tengo que lanzar mejor para... Cuando el chico o la chica lo descubre, se da cuenta e interioriza y conceptualiza su propio movimiento para decir, ah, no, tengo que lanzar mejor. Tengo que levantar el codo para poder tirar, por ejemplo, ¿no? Bueno, Total. vamos a ir con el espacio motor. Esto está por acá. Ahí está. El espacio de juego, bueno, el espacio es estático o dinámico. ¿Qué es esto del espacio estático o dinámico? Por eso dice espacio motor. El espacio estático es el lugar estándar de juego donde nosotros jugamos. Se juega en una cancha de fútbol de 100 por 50, se juega en una cancha de básquet de 25 por 15, o de vóley de 9 por 9, de 9 por 18, lo que sea. Ahora bien, hay espacios dinámicos. Ahora voy a hablar de los espacios estáticos y los espacios dinámicos, ¿no? Hay espacios dinámicos interesantes, fundamentalmente en los deportes de invasión, ¿no? Que es el espacio donde se desplaza el propio jugador, los espacios de intervención, donde están sus compañeros, compañeras, y donde están los rivales, ¿no? Un ejemplo bien fuerte es, con los rivales, es la defensa personal o la defensa en zona. Todo el mundo medianamente sabe, pero en zona quiere decir guardo en mi espacio, le dejo mucho espacio al rival para que avance con mucha tranquilidad, pero yo mi zona ahí la tengo asegurada. Si yo hago marca personal, el espacio y las posibilidades de juego de ese jugador o compañero o rival, lo que sea, es mucho menor para la activación de su accionar. Entonces, la utilización de los espacios o la optimización de los espacios es más que interesante. A mí me resulta más que interesante. Primero, en el caso de los espacios, ordena a veces el juego, ¿no? Voy con el espacio físico. Si yo lo que nos pasa sistemáticamente, vamos a proponer un juego de invasión, un juego deportivo de invasión, y uno agarra la pelota, pim, pim, se va picando, se la lleva, analiza, y todos van así,
el profesor decía el juego en racimo, ¿no? Van todos detrás del que lleva la pelota. Si nosotros ordenamos y Y proponemos como, la pelota como campo magnético. la pelota como campo magnético, pero no, el del racimo era de un amigo, que una vez se lo escuché, me pareció racimo así, Ah, viste, todos, sí, sí. todos atrás. Eh, entonces, yo, si sectorizo, por ejemplo, el campo y digo, este puede jugar por esta zona y este puede jugar por esta zona, este puede jugar por esta zona y este puede jugar por esta zona, condiciono sus movimientos y eso, de la mano de algunos cambios reglamentarios, me permite ordenar no solamente el espacio, sino clarificar el juego. Les doy un ejemplo, en el caso del handball, si nosotros hacemos espacios longitudinales, digamos, a lo largo de la cancha, no todos estarían jugando en el mismo lugar y todos podrían, y adaptamos algunas reglas, el juego sería más horizontal, más que vertical, esencialmente, ¿no? Eh, Eso como una posibilidad en relación al cambio y a la utilización de los espacios. La utilización de los espacios me parece que es un elemento muy importante a la hora de organizar un juego modificado. Sí, No porque solamente por aparte es uno de los marcar... principios tácticos ofensivos, perdón, Cacho, Sí, dale, dale, pero dale. los juegos de invasión es uno de los principios tácticos ofensivos, ocupar el espacio. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Ocupar espacios vacíos, digamos, que dos no intervengan en el mismo espacio, ¿no? Paso la pelota y ocupo el espacio vacío. Bueno, me parece que son condimentos interesantes a la hora de ver. Yo incluyo a veces en esto, en el ánimo de complejizar en el área, en el ámbito secundario de los chicos más grandes, eh, utilizo espacios como intermedios, ¿no? Que en algunas cosas, en algunos lugares se pueden hacer unas cosas y en otros lugares se pueden hacer otras cosas. Y esa utilización sirve para complejizar el juego, en este caso. Esencialmente los deportes de invasión que tienen mucho más facilidad para estos cambios de estos elementos estructurales. Voy por el tiempo motor, donde el tiempo motor también es un elemento importante del juego, en donde están los tiempos fijos, ¿no? Es decir, se juegan dos tiempos de 45 minutos, dos tiempos de 30 minutos, dos tiempos de 20. Eh, en el caso del vóley tengo dos tiempos de descanso, ¿no? Esto que ya está estandarizado por reglamento. Y después, en el caso del tiempo dinámico, esto es de la velocidad del juego, ¿no? La velocidad de hacer un juego de contraataque mucho más rápido, de optimizar el uso de los tiempos, de regular el uso de los tiempos, tiene que ver con una dinámica de juego. Eso tiene que ver con el tiempo motor. Cuando yo, creo que lo dije antes, me pasan la pelota y yo la puedo tener 3 segundos nada más, eso hace que yo no solamente la tenga que pasar, sino que agilice el movimiento del móvil, en este caso, y agilice la dinámica del juego, ¿no? O 5 segundos, o necesitamos 3 pases para pasar la mitad de la cancha, eso hace que el juego sea no solamente más dinámico, sino que sea más, en este caso, vertical. Después, en relación a la comunicación motriz, ahí entra mucho para la comunicación directa y la comunicación indirecta. La comunicación como expresión de lo corporal, ¿no? ¿Qué hago y qué no hago con mi cuerpo, expresando no solamente para mis compañeros, sino para mis rivales en este caso, ¿no? Adversarios. Para los adversarios. ¿No? Un gesto básico y típico, que si yo estoy así, estoy esperando que me pasen la pelota, ¿no? O si me desmarco, o si trato de salir es porque te estoy habilitando para que me pase la pelota. Para ir a una cuestión más compleja, si yo me paro adelante del jugador que tenés vos,
que te está marcando es para hacerle una cortina para que vos puedas habilitar alguna actividad. Eso tiene que ver con la comunicación motriz, ¿no? Es decir, bueno, empezar a entender esta comunicación que tiene que ver fundamentalmente con cada deporte, en algunos casos depende del móvil, la llevo con el pie, la llevo con la mano, eh, con jugadas previas organizadas, ¿no? Si hago esto, vos andás para un lado o para el otro, ¿no? Esos son como acuerdos también que sirven para hacer entre ellos. Y a toda comunicación motriz en los juegos de oposición directa les corresponde una contracomunicación. ¿Qué significa? Yo no hago contracomunicación. Yo siempre estoy trabajando en comunicación motriz con mis compañeros, pero todo lo que viene como información externa es todo lo que ejecuta el rival que impacta sobre mi actividad, sobre mi Claro. interacción. Entonces, ahí está la comunicación motriz, que es todo lo que yo haga en función alrededor con mis compañeros, y eso es también lo que puede leer el rival, pero el rival siempre lo lee como contracomunicación. Y yo lo que leo del rival, cuando ataca y cuando defiende, es la contracomunicación. Son las acciones conjuntas que hacen sobre como interacción el rival, y mi comunicación motriz es todo como en el sentido positivo hacia mis compañeros y compañeras, ¿no? Ahí. Sí, bueno, y ahí está. La estrategia motriz, que incluye de alguna forma la táctica, que es una función resultante que incide lo que inciden todos los demás elementos, la técnica, las reglas, el espacio, el tiempo y la comunicación. No me acuerdo si nos queda, ahí ya habíamos hablado, nos queda todavía un ratito. Y acá entra el modelo comprensivo. Muy bien, acá creo que ya hablamos un poquito de estas cuestiones, pero vamos a tratar de profundizar sobre el modelo comprensivo y por qué creemos que también va de la mano de los objetivos de la escuela, ¿no? Ahí pusimos el origen, de esto yo les decía, del modelo comprensivo, cuando un grupo de docentes se interpela en decir, estamos enseñando solo técnicas fuera de contexto, estamos desfragmentando y descontextualizando en pedacitos el deporte porque creemos que tenemos que enseñarlo en el análisis particular de la técnica y después de las partes enseñar al todo, ¿no? Ahí en un momento, en una parte de Blasquez Sánchez dice, bueno, que la enseñanza a los chicos van del todo a lo particular y no de lo particular al todo, ¿no? Y nosotros hicimos todo al revés, por lo menos en ese paradigma, en ese momento de la enseñanza del deporte, donde el análisis técnico era muy importante, y quiero hacer un hincapié en mi deporte, que es el vóley, que es un deporte de rebotes, es un deporte de golpes. La técnica es muy importante porque se controla la pelota. Uno de los grandes problemas, insisto yo, que a veces el resultado de la ejecución tiene mucho que ver con, a los ojos del docente o del profesor, tiene mucho que ver con la acción. Les digo una cosa simplemente de viejo nada más. Hace muchos años se tocaba el saque de vóley, entonces estaba muy puesto en práctica que el saque de vóley decía, bueno, el profesor te decía, saca a la derecha o a la izquierda, ¿no? Por ejemplo. Entonces sacaba. Si entra, es un punto, si no entra, 0. Tenías 10 saques, esto claramente tiene que ver con lo del rendimiento. Ahora bien, yo le pegaba con el puño, con el codo, y entraba a la derecha, tenía un punto. O sea que no era una ejecución o un análisis de la técnica, sino que era un análisis del resultado de esa acción de juego, ¿no? No sé si todavía se sigue tomando, espero que no. Pero a nosotros nos han tomado en el ingreso del profesorado de esa manera, donde el resultado de la acción tenía que ver con la valoración de tu acción. Bueno, este grupo de docentes, como les decía yo, desde ahí de Inglaterra, se cuestionan estas cosas y dicen, ¿por qué no proponemos un desarrollo mayor del aspecto táctico, ¿no? Y es ahí donde
propone decir, profundicemos el aspecto táctico. Tenemos que buscar otro elemento que no sea la técnica. ¿Por qué? Porque el trabajo de la técnica es poco creativo. En el caso de las escuelas, a veces el que quiere trabajar la técnica lleva mucho tiempo, me lleva un volumen muy grande de la clase de educación física. Eh, Como le dije, es poco creativo y quita un componente importante del aprendizaje, que es el componente lúdico. ¿Por qué? Porque es la repetición de la repetición de la repetición de distintos lugares, y nos queda el juego, propiamente dicho, aislado de la situación. Dentro de los objetivos, esto que planteamos de alguna forma, la resolución de problemas, la variabilidad de deportes, cuando hicieron este estudio de BIS de BIS, está basado fundamentalmente en los deportes de invasión, ¿no? Y ellos notaban que todos los deportes de invasión tenían una unidad, o perseguían los mismos conceptos tácticos. Más allá de si yo llevaba la pelota con la mano o si llevaba la pelota con el pie, ¿no? En los deportes de invasión, esto de ocupar el espacio rival, de avanzar sobre el espacio rival, de buscar espacios libres y de poder anotar un gol, y lo mismo desde el lado de la defensa, desde otro lugar. Entonces, por eso proponían los juegos modificados como herramienta importante de acción, en donde el juego modificado no importaba tanto la técnica, sino comprender la situación táctica, de decir, bueno, tengo que pasar, le paso la pelota a él cuando se viene a mí, yo ocupo el espacio de él para que ese espacio no quede libre, ¿no? Una situación sencilla es, tengo una marca enfrente, creo tirar al arco o paso la pelota. Bueno, son decisiones que se toman en situaciones de juego, más allá de mi situación particularmente técnica. Y las herramientas que vimos tienen que ver con los que vimos con anterioridad. El juego modificado, el juego sociomotor, los juegos deportivos, los mini deportes, etc. Esto, digamos, es como que hicimos al revés, ¿no? Explicamos todo previo para poder cerrar en lo que es el modelo comprensivo del deporte, centrado en el juego deportivo. Pero la verdad que de todo, y acá hay una pata que es lo que hablamos al principio cuando arrancamos con esta charla y esta clase. Lo que me parece que hace diferencia muy importante es la intervención docente. Intervención para proponer, para rescatar emergentes, digamos, qué es lo que pasa con los chicos, qué le pasa a ellos, para saber identificar e ir por esos lados, ¿no? Y no solamente hacer nuestras propuestas y que ellos tomen nuestras propuestas. Y con nuestras propuestas y los emergentes de los chicos, tratar de construir situaciones nuevas. Intervenir para reflexionar, indagar y proponer. Y ahí tiene que ver la reflexión, el análisis de lo propuesto, ¿no? Dejar ese espacio para hablar con ellos, decir, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué aparece en todos estos? ¿Cómo relacionás esta cuestión con la otra? Esa situación de juego, ¿cuál es la propuesta o cuáles son las distintas propuestas que ustedes puedan intervenir? Ejecuten una acción, piensen en una acción y pónganla en juego. Si no les da resultado, ajustenla, piensen otra distinta, reflexionen sobre eso. La intervención docente para el trabajo en equipo, para propuestas de los problemas planteados, innovadoras, creativas, para darle participación a ellos, esencialmente, en estas propuestas, para respetar sus acuerdos, ¿no? Respetar sus acuerdos internos, y que ellos entre ellos lo tienen que respetar, y para que ellos propongan también. Hay algunas cuestiones
muy interesantes a la hora de cuando ellos proponen situaciones o reglas de juego. Eh, Les digo situación de clase, los pongo a jugar, doy 3 o 4 consignas en el caso del juego, y en un momento donde se van rotando de una forma o de otra, digo, bueno, ahora cada uno construye su propia regla para que el juego sea más dinámico. Construye su propia regla para mejorar la situación de ataque. Entonces, en cada situación ellos proponen, y claramente al proponer y al interactuar, como cualquier trabajo en grupo, realza el aprendizaje y el significado de las cosas, ¿no? Porque después hay que aprender a trabajar en grupo, que eso es sumamente importante, escuchar al otro, ver qué es lo que opina el otro, y no solamente creer que el que ejecuta bien opina bien. Y una de las cosas que a mí me preocupa, me gusta, me indaga, es que la intervención es las preguntas que nosotros proponemos. Las preguntas para que ellos no contesten con seguridad, porque por suerte el deporte presenta esta cuestión de variabilidad de las respuestas, dependiendo mucho de los ejecutantes, de los que participan. Pero me parece que hay que hacer preguntas como dice ahí, de comprensión, donde el alumno o la alumna necesite pensar, relacionar, clasificar, analizar, comparar, y proponer, hacer, y después volver a analizar, volver a clasificar, ¿no? Por eso la intervención, el espacio de intervención docente es muy necesario, y de reflexión sobre la propuesta de acción que les dimos en la clase. Se me acabó el agua. Así Leti, ¿vos tenés algo para aportar? A mí también se me acabó el agua. Sí. Y ya, no sé, pero yo tengo 1 hora 20, debe ser un poquito más que estamos acá con esto. No, no, yo digo que ya que cortemos, que lean los materiales y que nos encontramos en el encuentro sincrónico, que es bastante ya todo el material y la batería. Lo que quedaría después ahí sería que ellos vean la clase interactiva, que después aparece, ¿no?, la consigna con la que vamos a trabajar en la clase sincrónica, ¿no? Sí, totalmente. Está acá, las dejo acá, acá en cada uno, tiene las intervenciones, digamos que algunas propuestas, digamos, no necesariamente tengan que ser esas, pero bueno, como nosotros lo vamos a hacer aleatorio los grupos, y le vamos a dar algunos por ahí para que sirvan para pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Claro, para que se vayan anticipando y sabiendo bien cada uno de los elementos que vamos a estar trabajando, total. Bueno, genial entonces. Que estén muy bien todos y ya dejamos de grabar, Cacho, ¿te parece? Dale, ahí corto. Para que está por acá esto.